Continuamos con la siguiente conferencia del día, con el tema Rol del contador público en la prevención de la corrupción en el sector público, con el expositor, el contador público colegiado César Alan Justo Gómez, contador público colegiado con grado de magíster, es supervisor de control del Sistema Nacional de Control y miembro de la Comisión Técnica Interamericana de Sector Público de la Asociación Interamericana de Contabilidad AIC, conferencista nacional e internacional, como también docente de pregrado y posgrado. Además, contamos con la participación del contador público colegiado Luis Miguel Floriano Benítez, quien cumplirá el rol del moderador. Contador público colegiado con grado de magíster en tributación y auditoría, y contabilidad y finanzas, con experiencia de más de 39 años en gestión pública. Es presidente del Comité Técnico Nacional del Sector Gubernamental de la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú, auditor independiente y perito contable, docente de posgrado en la región norte. Cedemos la palabra al señor Luis Miguel Floriano. Buenas tardes, estimados colegas. Señor presidente de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú, señor presidente del Comité Técnico Nacional Permanente, señores miembros del Comité Técnico Nacional del Sector Gubernamental, estimados colegas y público participante. Me llena de mucha alegría y satisfacción participar en las actividades académicas que organiza la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú en homenaje al 61 aniversario de promulgación de la Ley 13253, Ley de Profesionalización del Contador Público. En ese sentido, el Comité Técnico Nacional del Sector Gubernamental, que me honra presidir, aunándose a esta gran iniciativa de la Junta de Decanos, hemos creído pertinente desarrollar la conferencia El rol del contador público en la prevención de la corrupción en el sector público. Al respecto sobre el tema a desarrollar, el contador público colegiado Álvarez Illanes Juan Francisco, en su obra Auditoría Anticorrupción, indica una reflexión interesante. Explica que la corrupción es un fenómeno que afecta la gobernabilidad, la confianza en las instituciones y los derechos de las personas. Por otra parte, reseña que el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción, elaborado por la Comisión de Alto Nivel, define a la corrupción como el uso indebido del poder para la obtención de un beneficio irregular de carácter económico o no económico, a través de la violación de un deber de cumplimiento en desmedro de la legitimidad, de la autoridad y de los derechos fundamentales de las personas. Asimismo, Robert Kiglar, catedrático de la Universidad de Natal, Durban, Sudáfrica, en su estudio sobre la corrupción, lo figura como la siguiente fórmula. Corrupción es igual a monopolio de poder, más discrecionalidad, menos rendición de cuentas. Por otra parte, la contadora pública de nacionalidad colombiana Bolívar Londoño Natalia, en un artículo relacionado a la corrupción y publicado en sus redes sociales, indica lo siguiente. Con un poco de habilidad jurídica, mezclado con una dosis de oscuridad en la administración, se puede hacer lo que quiera con los dineros públicos en un marco de aparente legalidad. El desfalco al Estado peruano en el rubro de la construcción protagonizado por la multinacional Odebrecht y otras empresas brasileñas y peruanas, y los últimos sucesos denunciados con motivo de la emergencia del fenómeno del Niño y durante la emergencia sanitaria por el COVID-19, en un hecho sin precedentes, ha significado cuantioso daño a la economía nacional y con efectos graves para la población menos favorecida, hechos los cuales han creado un malestar y descontento nacional. En lo que respecta al desempeño del contador público frente a la corrupción, lo interesante sería descubrir cómo se origina esta cadena delictiva sin que el director financiero, el contador y el auditor gubernamental no se percaten que existen transacciones irregulares en las entidades públicas. La interrogante planteada tiene como propósito analizar y evaluar cuáles son las limitaciones que tiene el contador público en el ejercicio de la profesión. Y asimismo, cuáles son las recomendaciones que debemos proponer y promover para enfrentar este fenómeno de la corrupción. Desde nuestra perspectiva, el Comité Técnico Nacional del Sector Gubernamental ha realizado un diagnóstico serio para dar el primer paso y proponer alternativas que permitan al contador público gubernamental desarrollar su trabajo de manera eficiente. Esto implica
capacitación permanente, tanto en el aspecto técnico como en la formación de valores, y consecuentemente elevar su nivel de empoderamiento y posicionamiento en la entidad pública. Se les recomienda o se les recuerda a los colegas participantes que habrá un bloque de preguntas que pueden escribirlas en los comentarios. Seguidamente presento al colega César Alan Justo Gómez, quien es un destacado conferencista y cuenta con reconocida experiencia en la temática de desarrollar esta tarde. Lo dejo en el uso de la palabra para que dé inicio a su exposición. Estimado colega César, puede dar inicio a su conferencia. Estimados colegas, tengan ustedes buenas noches. Es un honor para mí poder, pues, compartir con ustedes información y poder también, en lo permitido en el tiempo, pues, debatir sobre el rol del contador público en la prevención de la corrupción. El tocar el tema de la corrupción es, pues, muy sensible para muchos, creo yo, y más aún en tiempos de un estado de emergencia. Un estado de emergencia, pues que, si bien es cierto, en nuestro país inició este año, pero ya la pandemia, el COVID, pues como bien sabemos, tenía o tiene sus inicios en el 2019. Lo que ustedes ven en una presentación viene a ser un análisis en el sentido de cuán preparados estábamos como países. Aquellos países que se encuentran de color amarillo, pues estaban mejor preparados. Aquellos de color naranja, preparados medianamente. Y de color rojo, pues poco o peor preparados. La pandemia ha desnudado el ejercicio en la función pública. Ha desnudado una serie de problemas en el ámbito de la salud, principalmente, y también la educación. Problemas que no devienen de este año o el año pasado, sino que venimos arrastrando una serie de problemas en el ámbito de la gestión pública. Y es inevitable, pues aquí, hablar del contador público. ¿En qué sentido? La administración pública, la gestión pública en un gobierno local, regional y en el gobierno, pues, nacional, necesita de una gran cantidad de contadores públicos. Hecho que lo podemos evidenciar nosotros cuando vamos a una entidad pública a hacer cualquier diligencia o cuando trabajamos en la misma. En contabilidad hay contadores, en logística también, en tesorería, en presupuesto, en inversión pública, hasta en obras hay contadores que llevan la parte financiera como tal. Termina la obra, vamos a hacer una liquidación financiera también. Entonces, es inevitable hablar de qué es lo que hemos estado haciendo como contadores públicos en la gestión pública en todo este tiempo. ¿Cómo hemos estado nosotros desde la profesión contable sumando al desarrollo del país? Si hacemos una autocrítica, pues podemos fácilmente identificar aspectos muy puntuales que por ahí hemos estado dejando lamentablemente pasar por una serie de hechos que justamente vamos el día de hoy pues analizar y comentar y en lo posible debatir. Desde el gobierno se han dado una serie de transferencias de presupuesto público, tanto a gobiernos locales para atender necesidades en familias vulnerables, para población vulnerable. Esto no vamos a debatir o a conversar el día de hoy si las medidas han sido realmente efectivas, si era suficiente el presupuesto transferido y demás. Vamos a hablar sobre, repito, el rol del contador público en la función pública.
Presupuesto transferido no solamente a un gobierno local o gobiernos locales, sino también a gobiernos regionales para atención del sector salud, entre otros. Y repito, más allá de la eficiencia de esto, vamos a hablar de aspectos muy puntuales. Tenemos inclusive un decreto de urgencia, pues que busca la reactivación económica en materia de inversión pública y gasto corriente ante la emergencia sanitaria producida por el COVID-19. Bastante dinero transferido a, en este caso, municipalidades, 190 municipalidades provinciales, que en total recibieron pues 3.705 millones de soles. Veamos la cantidad de dinero que se destina para una actividad en específico. Y así como estas han habido más, la lista es larga, ¿verdad? Sin embargo, algo que también hemos estado advirtiendo, más allá de las transferencias que se han ido anunciando desde el inicio del estado de emergencia, pues también es lo siguiente, que los recursos frente a la pandemia pues no han sido ejecutados en su totalidad. Tenemos aquí, por ejemplo, que el gobierno ha inyectado pues más de 1.063 millones al sector salud para potenciar y hacer frente al COVID. En 2 meses, pues se han ejecutado poco más del 25% de dichos recursos. Vemos efectivamente una ineficiencia en el gasto público, pero recordemos que el gasto público tiene que ir de la mano con la calidad. Ahora, frente a esto, también en el ámbito de un gobierno local hemos estado afrontando ello. Tenemos aquí, por ejemplo, un dato: 411 municipios aún no ejecutan presupuesto para entrega de canastas en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, uno se pregunta, como ciudadano, y yo creo que muchos en nuestro país se han preguntado, porque eso ha sido público, noticias acá, nada, ¿verdad? Se transfiere presupuesto a los gobiernos locales para atención o adquisición de canastas, y uno en casa esperando a que llegue la canasta, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Por qué no llega? ¿O por qué no estoy ahí en el listado de la población beneficiaria? Repito, se han desnudado una serie de problemas en la gestión pública, que obviamente no solamente involucran el trabajo nuestro como contadores públicos, sino también de otras profesiones, de un tema de dirección y demás aspectos. Pero aquí el detalle está en que nosotros somos parte de la gestión pública y somos una profesión que está en casi todo, en casi todo, en casi todas las áreas estamos como contadores públicos. Vuelve la pregunta que vamos a buscar responder el día de hoy: ¿qué es lo que hemos estado haciendo en la gestión pública como contadores? Gobiernos regionales no ejecutan presupuesto para frenar el COVID. Entonces, estas noticias, más allá del tema político, vamos al tema que nos compete el día de hoy, pues lamentablemente denotan pues que algo está pasando en la función pública. Y repito, no solamente es nuestra responsabilidad, porque sabemos de que muchos contadores están por ahí como autoridades elegidas por voto popular, algunos están como gerentes regionales, municipales, de otras áreas y demás, y algunos estamos en una línea baja por ahí, haciendo todo el esfuerzo para poder sumar. Pero hay aspectos que lamentablemente pues estamos dejando pasar. No todos, obviamente, no podemos meter a todos en un saco, por supuesto. Tal vez esta ineficiencia, ineficacia, pues en el gasto, en el uso del recurso público para atender necesidades urgentes, necesidades primordiales, pues una respuesta por ahí puede ser el temor, obviamente, muy, muy lógico, a incurrir en un tipo de responsabilidad administrativa, civil o penal. Y es lógico, ¿verdad? Nadie quiere ser sancionado. Nadie quiere verse envuelto en una suspensión, aunque sea de 15 días sin goce de haber. Pero, si vamos al tema de gestión, lamentablemente el enfoque
ya esto va para el contador público, funcionario, gerente, está en que nos preguntamos demasiado si lo que voy a hacer es legal o no. Cuando la pregunta inicial que me debo plantear es lo que voy a firmar, lo que voy a visar, ¿está enmarcado en un acto ético? ¿Tiene un fin público? Y luego entra el tema del principio de legalidad administrativa, ¿no? Sabemos muy bien que en la función pública, a diferencia de la privada, tenemos algo muy marcado, ¿no? En la actividad privada lo que no está prohibido está permitido. En la actividad pública sabemos que es distinto. En la actividad pública solo puedo hacer aquello que me esté permitido. Y en consecuencia, al hacer algo que no me esté permitido, puede derivar en algún tipo de responsabilidad administrativa, civil o penal. Mucho temor existe desde la profesión en el sentido que por ahí se entiende que no somos conocedores del derecho, pero también, bien lo comentaba Luis en la presentación, nosotros, nosotros tenemos que constantemente que capacitarnos para poder ejercer una función pública ágil, que es lo que más se quiere hoy en día. Una función pública del contador público como gerente público ágil. Y solamente vamos a poder llegar a ello a partir de manejar un abanico de información y conocimiento que nos permita, pues, a nosotros decidir en el momento, ¿no? Y obviamente conocer el tema de cuándo estoy inmerso en una responsabilidad administrativa, civil o penal. Porque existen eximentes. Por ejemplo, hay eximentes muy, muy claros en cuanto a yo no voy a asumir un tipo de responsabilidad cuando lo que yo hice fue pues garantizar el derecho a la vida, por ejemplo. Pero eso no quiere decir que dentro del ejercicio de la función pública, por falta de planeamiento y demás medidas que sabemos también que adolecemos de planeamiento estratégico, que por no planear, pues lleva a cabo una contratación por ahí, pues, entre comillas, directa, lo que llamábamos antes exoneración, y diga, es en beneficio de la población. No, o sea, hay aspectos que también debemos medir por ahí, ¿no? Entonces, el temor debe partir cuando nosotros cometemos un acto que va contra nuestra ética profesional, que va en contra de la función pública. Y luego vemos el tema de legalidad, porque es muy lógico, colegas, que la legalidad siempre se va a enmarcar dentro de la ética y de la función pública. Algunos datos en cuanto a efectos de la corrupción. 23.000 millones de soles en pérdidas en el 2019. Si hablamos de una estadística en cuanto a perjuicio económico que viene, pues, lamentablemente dejando la corrupción, podemos fácilmente hacer mención de un posible perjuicio de un 10% del presupuesto público de cada año. Aquí el detalle está en que desde la ciudadanía, desde nuestra profesión contable, estemos en la actividad pública o no, debemos hacer algo, debemos sumar a esta reducción de la corrupción. Por supuesto que no es fácil, es nadar contra la corriente y siempre así lo he comentado. Estar en la gestión pública es ir en contra de la corriente. Pero justamente ahí está lo aplaudible, ahí está lo meritorio en el ejercicio de la profesión. Sabemos que también hay corrupción en el ámbito privado, por supuesto, pero sabemos también cómo se puede manejar esto en el ámbito público. Y pongámonos a pensar que estamos hablando de corrupción identificada a través de informes de control posterior, sea un servicio de control específico, una auditoría de cumplimiento. Habrá que también preguntarse, ¿y cuánto estaremos perdiendo por aquella corrupción no identificada? Dentro del estado de emergencia, colegas, 653 casos de corrupción durante este estado, según el Ministerio Público. Lamentable, ¿verdad? Pero muchos dirán,
No todos aquí, los que han cometido estos casos de corrupción, son contadores, por supuesto. Ahí estamos de acuerdo. No todos son contadores. Y bien nos ponía el colega en el tema anterior, en que la ética, pues, es algo muy primordial, muy, muy básico. Obviamente, aquí vamos a caer en una serie también de debates a qué se considera corrupción y demás, ¿no? Pero, repito, desde la profesión contable tenemos que hacer algo. Nosotros tenemos que sumar a todo esto. ¿Y por qué no dejar esto a la Contraloría, a los órganos de control institucional, a las sociedades de auditoría? ¿Por qué no dejarlo al Sistema Nacional de Control, que es su chamba? Podemos por ahí tranquilamente comentar. ¿Por qué no dejarlo al Ministerio Público, que hay una fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios? Tenemos un poco de información que tal vez nos pueda hacer cambiar de opinión. En la última década, el Sistema Nacional de Control ha enviado al sistema de justicia más de 9.500 funcionarios públicos. Con indicios de responsabilidad penal, de esa cantidad, solo 78 están presos. La Contraloría ha pedido la recuperación por el perjuicio económico al Estado generados por los casos de corrupción a través de los procesos civiles por más de 1.400 millones de dólares. Sin embargo, solo se han recuperado 14 millones. Suma pues que es una cachetada, de verdad, a todo lo que se requiere. Además de lo que teníamos en cuanto a ausencia de control, pero ya esto se viene corrigiendo a través de la descentralización del control gubernamental. Entonces, si vamos desde la profesión contable a tener la consigna de que sí se puede reducir los índices de corrupción en nuestro país, de ser conscientes que la corrupción nos afecta de alguna manera, directa o indirectamente, ¿listo? Consideremos nosotros que un informe de control posterior, auditoría de cumplimiento, servicio de control específico, pues la Contraloría o el sistema en sí no sanciona, al menos por ahora, ¿no? Sabemos que esta potestad sancionadora de la Contraloría está todavía suspendida. Y eso se va a otro ámbito jurisdiccional que sabemos que es otra cancha y los resultados se ven ahí, ¿no? Lo tienen ustedes en la presentación. Entonces, ¿cuál es nuestro rol frente a la corrupción? Dos premisas. La primera, control interno. Existe en la gestión pública una resistencia al autocontrol. ¿Pero qué es el control interno? Pues es justamente una herramienta de gestión que nos va a permitir identificar y prevenir riesgos, irregularidades y actos de corrupción. Y justamente es lo que queremos. Pero por ahí me dirán algunos, sí, pues, pero la implementación de un sistema de control interno no depende de mí, depende de la máxima autoridad. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo que existen unas normas de control interno aprobadas por la Contraloría en el 2006 mediante resolución 320, la cual establece, obviamente, recogiendo el modelo COSO, el primer componente ambiente de control y ahí como primer subcomponente la filosofía y dirección. Y en ese sentido, si la cabeza pues no quiere implementar el control interno o no le interesa esto, pues obviamente no vamos a hacer nada o poco. Pero ya ve, entonces depende pues de la máxima autoridad. Pues no. Si yo soy el jefe del área de contabilidad, soy el jefe de tesorería, soy el jefe de logística, yo puedo implementar mis mecanismos de control como respuesta a los riesgos que yo identifique. Riesgos que no solamente puedan afectar el cumplimiento de objetivos, sino que también puedan desencadenarse en corrupción.
Porque seamos también sinceros, en la gestión pública hay muchos agentes públicos, entre ellos muchos contadores, que son éticos. Muchos que no buscan servirse de la gestión pública, sino servir a esta. Es una realidad. Y no concebimos que el control interno justamente es esa herramienta que te va a permitir identificar hechos que por ahí puedan desencadenarse en corrupción. Y a veces asumimos la responsabilidad por muy confiados, ¿listo? Y nos vemos envueltos en todo un problema. Cuando el control interno, pues pudo haber identificado ese hecho y respondiendo a esto con un mecanismo de control, haber mitigado ese riesgo, ¿no? Y es así que en el ámbito público, ya en el 2019 se retomó toda esta consigna del control interno a través de las directivas 6 y 11 de dicho año, implementación del sistema de control interno en las entidades públicas e implementación del sistema de control interno en el sector público financiero, Banco Central de Reserva, entre otros. Los lineamientos ya están en la cancha de nosotros y más allá de tener nosotros el comentario de que depende de la entidad, depende del comité, ya no existe un comité por si acaso, ¿no? Depende de la máxima autoridad administrativa, depende de nosotros, que nosotros identifiquemos los riesgos, que respondamos a ellos a través de mecanismos de control y de esa manera poder identificar la corrupción, pero preventivamente, preventivamente. Y estamos, creo yo, nosotros como contadores públicos especializados en la materia. El otro punto va por las denuncias. Yo sé, así como la mayoría de ustedes, yo también he estado del otro lado de la gestión pública y no siempre estaba en control. Y lamentablemente muchas veces nos despiden por tratar de hacer pues lo correcto. Pero como bien diría el decano del Colegio de Contadores Públicos de San Martín, César Díez, y me lo comentó en un momento y lo cito, algo que nadie me quite es dormir tranquilo. Esa es la consigna, ¿no? No cruzar esa línea, pues, de lo ilegal, lo indebido, de la corrupción, y tampoco no ser parte de este. Sí, pues, pero ¿qué hago si yo no hago esto? Pues me veo envuelto en un despido, tengo familia y demás. Pues hay mecanismos para poder, por lo menos desde la profesión contable, en este segundo punto, hacer algo, que es denunciar. Denuncias que se pueden pues llevar a cabo inclusive en línea, virtuales. No hay necesidad de que te vean ingresar al órgano de control institucional o a la Contraloría. Hay formas. Entonces, imaginen cuántos contadores somos en las entidades públicas y cuántos podemos tener la convicción, no la posibilidad, porque la posibilidad queda en nada, colegas, la convicción de ante un hecho de corrupción denunciarlo, porque seamos sinceros, en las entidades públicas todo llega de una u otra manera a los oídos de nosotros. Llega, por el chisme, por lo que fuese, pero llega. Entonces, aquí la autocrítica hacia nosotros es, ¿queremos ser parte de esa corrupción? ¿Queremos ser parte de ese hecho irregular o no? Yo sé que también el sistema de atención de denuncias, pues ha tenido una serie también de debilidades, sobre todo de capacidad operativa. Pero comentarles el día de hoy de que ya la atención de denuncias es una línea de trabajo tal cual la auditoría dentro de la Contraloría y OSIS. Ya se ha venido repotenciando, por decirlo así, con una serie de auditores y demás que puedan atender denuncias. Es más, al día de hoy existe un servicio de control posterior llamado acción de oficio posterior. Se emite un informe de control llamado informe de acción de oficio posterior. Informe que deriva de una denuncia. Es decir, las denuncias
ya no son insumo para hacer auditoría de cumplimiento o servicio de control específico. Las denuncias son insumo para elaborar un control posterior bajo la denominación de acción de oficio posterior. Entonces, colegas, tenemos nosotros mucho que hacer y yo sé que poco a poco esta consigna se va a alcanzar. Nuestro himno. Aquí los contadores públicos están, cuidando las finanzas de nuestra nación. Unidos buscaremos la contribución, diciendo siempre la verdad. Entonces, ha llegado el momento de cuidar esas finanzas a través de la implementación del sistema de control interno en nuestras oficinas, en nuestras actividades, y a su vez denunciar un acto irregular o de corrupción para que algo se pueda hacer ejerciendo, más allá de la profesión contable, el control social, siendo el control social el mejor aliado del control gubernamental. No te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Gracias. Eh, bueno, vamos a dar pase al bloque de preguntas y la primera pregunta es de Antonio Abanto. ¿Por qué muchas organizaciones públicas distritales no se promueve la participación de profesionales en contaduría pública? César. Ese es un trabajo que yo creo que desde la Junta de Decanos ya se viene impulsando, desde el presidente de este comité también, ¿no? Sabemos que Luis está trabajando ya en este plan en el contexto nacional y llevarlo también a cada decano de cada colegio departamental para justamente promover ello, ¿no? Para promover la participación del contador público, pues en aquellas entidades por ahí donde lamentablemente no se, no se tenga la presencia de estos. Bien, no hay más preguntas, entonces podamos hacer algunas reflexiones. César, podríamos tocar el tema en mayor profundidad sobre el tema de el primer componente, ¿no? El ambiente de control. Yo te pediría si es que podrías ampliar un poco más respecto de la responsabilidad que tiene el titular de la entidad. Por mucho tiempo se ha estado trabajando desde la Contraloría en el tema de la implementación del sistema de control interno. En el ámbito privado sabemos de que es esencial el control interno, la gestión de riesgos y ahora pues el compliance, ¿no? Hablamos de las líneas de defensa de toda organización, pues sabemos de que más allá de hablar de auditoría ejercida por un sistema nacional de control integrado por la Contraloría, los OSIs y las SOAS, pues la autogestión, la autorregulación, el autocontrol, que justamente que es lo que involucra pues el control interno, es importante. Es importante. ¿Y por qué enfocaba la ponencia al rol nuestro como contadores en las entidades públicas? Porque lamentablemente, pues no todos los titulares de entidades públicas, y como bien por ahí teníamos la pregunta de Antonio, pues no tienen la consigna, no conocen qué es el sistema de control interno, no saben para qué sirve. Entonces, nosotros como contadores sí manejamos esa temática de control interno y sabemos que obviamente tiene sus fundamentos
en el COSO, en el informe COSO, y trabajamos en función a eso. Pues nosotros como contadores públicos, donde estemos en logística, en presupuesto, en contabilidad, donde estemos, podemos implementar un sistema de control interno en nuestras oficinas. Entonces, ¿pero por qué? Porque si tú eres honesto, si tú eres ético, pues el control interno va a permitir que puedas identificar riesgos justamente de corrupción o que se puedan consumar a futuro. Y la idea es implantar un mecanismo de control. Y pongo un ejemplo. Si tú eres jefe de logística y sabemos, sino por la actividad que se lleva a cabo en esa oficina. Más aún si una entidad pública lleva a cabo la construcción de obras solamente por ejecución presupuestaria directa, es decir, la entidad lo va a hacer, pues logística se va a recargar de trabajo, ¿verdad? En materiales de construcción y demás, ¿no? Personal, entre otros. Entonces, desde ahí, pues yo ya sé como jefe de logística que corro un riesgo. ¿Y el riesgo cuál es? Principal, que la cotización que se pueda hacer para la compra de un bien o servicio esté sobrevalorada. Y que tú como jefe de logística, como contador, ¿vas a confiar? Por supuesto, porque tampoco no es posible que hagamos control sobre todo nuestro personal y todo lo que hace, pues, desde que ingresa hasta que se va a su casa, ¿no? Es muy difícil. Justamente los controles internos nos permiten, pues, identificar estas brechas que puedan existir para poder corregir, ¿no? Ahí justamente el ambiente de control juega un papel importantísimo, ¿no? Hablando no del cubo coso, sino de la pirámide, que le llamo yo así. Pues la pirámide, la base, pues es el ambiente de control, ¿no? Si ese ambiente de control está mal, está débil, ¿y qué es el ambiente de control? En resumen, es cuánta ética tiene el agente público en esa entidad pública llevando a cabo una actividad en específico. Hay más aspectos, por supuesto, hay más, pero lo básico es eso. ¿Por qué? Porque la debilidad de todo sistema de control interno, la principal debilidad, es justamente nosotros, las personas. Porque tú puedes identificar controles internos para responder riesgos, ¿de acuerdo? Muy, muy buenos controles, pero somos nosotros, somos las personas que de una u otra manera, como bien lo comentaba Luis al comienzo, vamos a, si queremos, a vulnerar esos controles internos, ¿no? Con artificios legales y demás, vamos a vulnerar eso. Entonces, todo parte de un ambiente de control. Pero obviamente esto no opera, pues, si el agente público tiene la concepción de ir a servirse del Estado, ¿no? Es justamente por eso que hablamos de una resistencia al control interno. Porque así como hay buenos agentes públicos, también hay malos. Y esos malos, pues, piensan en servirse y no en servir. En consecuencia, si yo pienso en servirme del Estado, la implementación de controles va a hacer ¿qué? Que me ponga la soga al cuello. Entonces, mejor no implementemos nada, ¿no? El ambiente de control, entonces, es básico. Lo que también las entidades públicas atraviesan porque la misma autoridad, el titular de la entidad, prácticamente que también participa de esas cosas. Porque les comento que en el trajinar que he tenido en las entidades públicas, como contador general, yo muchas veces he hecho informes gerenciales respecto de que hacía un control concurrente porque tenía algunas dudas respecto de algunos servicios que enviaban para que autorizaran el devengado. Entonces, hacías informes gerenciales y muchas veces el titular, te lo digo por experiencia, porque así sucedió, criticaba de que por qué yo hacía muchos informes gerenciales. Entonces, yo comencé a explicarle que había una resolución 320 y es parte del ambiente. Yo, como contador general, tengo la posibilidad y la capacidad suficiente para poder emitir informes gerenciales
que la autoridad debe disponer los correctivos. Yo lo comento así y eso es, como le digo, no puedo negarlo. El titular de unos servicios que se me enviaron para que autorizara yo el devengado y yo le manifesté un documento de que ese devengado, si él me ordenaba que yo lo autorizara, que en todo caso lo autorizara la directora de administración. Y eso desencadenó en múltiples pleitos, por decirlo así, pleitos con la autoridad que cada vez hacía comentarios negativos de mi persona, que yo me metí en temas que no me correspondían y que por lo tanto, entonces yo le dije, ¿sabe qué? Dígamelo con un documento que nunca me lo envió y bueno, siguieron las cosas tan igual y nunca se detuvieron. Entonces, yo pienso de que habría que los colegios departamentales, hacia el año pasado, yo creo que te comenté, porque tenía la intención de que en los colegios profesionales departamentales de contadores conformaran unos equipos técnicos para invitar a los titulares, a los gerentes de las entidades. Entonces, no se ha avanzado porque lo teníamos prácticamente este año para preparar equipos técnicos y no se ha podido por el tema del COVID, ¿no? De la emergencia, pero sí lo tenemos en mente, presentarlo para poder tomar algunas medidas o proponer algunas medidas nosotros, de tal manera de que el contador participe directamente y activamente en el control concurrente cuando tenga indicios razonables de algún evento que revista corrupción. Entonces, yo pienso de que el titular debería más bien estar agradecido porque el contador en esos momentos está participando de advertirle de algún peligro, ¿no? Bueno, hay otra pregunta que nos presenta el señor César Roberto Guerra, Barrio Nuevo. Pregunta: ¿cómo reorganizarnos internamente en nuestro propio colegio que hace años está preso de la corrupción? No sé si está, César, a tu alcance. Bueno, tendríamos que tener el dato de qué colegio y creo que todo el contexto, ¿verdad, estimado César? No te puedo comentar específicamente el caso, pero yo creo que es necesario que la Junta pues trabaje también pues en estos aspectos, ¿no? Y por lo que sé, esa es la premisa también por ahí. Pero tengamos en cuenta que un decano es elegido por sus agremiados, ¿no? Entonces, también por ese lado, mucho no se puede hacer. Es tal cual lo que ocurre con un alcalde, ¿no? Elegimos a un alcalde y la gente podrá estar muy descontenta con la gestión edil, pero la población lo eligió. Entonces, aquí, estimados, creo que la premisa es que debemos pensar nuestro voto, ¿no? Tenemos también una consulta ahí de Edilberto sobre cómo se puede combatir esa corrupción, dado que en los últimos 30 años de gobierno se ha proliferado la corrupción en todos los niveles de gobierno. Estimado Edilberto y colegas, comparto con ustedes la respuesta que también di en una conferencia en la PUC, en la cual pues justo estábamos con todos estos indicios del caso Odebrecht, bueno, por ese entonces, y la pregunta era, ¿qué hacemos con la corrupción? Desde mi punto de vista, hay dos aspectos fundamentales, enmarcados dentro de una burbuja que es la educación. La educación. La primera pregunta es, ¿qué estamos haciendo desde la educación superior para formar a contadores públicos éticos? Y obviamente también de las demás profesiones, porque aquellos que han o incurren en actos de corrupción
pues no son gente letrada, son profesionales de distintas carreras. Y no hablamos de profesionales de universidades que por ahí puedas decir que por el nivel académico, no, hablamos también de gente egresada de universidades que están en los rankings más altos en nuestro país. Entonces, la educación, a partir de ese ámbito superior, obviamente la educación básica juega un papel muy importante, pero aboquémonos a la profesión en sí. Y lo otro, estimado ahí Este, colega, Gilberto, va en el sentido de la educación hacia los niños, hacia nuestros hijos, nuestros nietos, sobrinos, pero educación de verdad, porque ¿de qué educación podemos hablar cuando alguien llama al teléfono de la casa y contesta el niño y le preguntan por uno, por el papá o la mamá, y le decimos, dile que no estoy? O si nos ven en el auto manejando, nos interviene la policía y le damos un billete al policía para poder salir de paso. Entonces, la educación en el ámbito de la ética, pues no se da a través pues, de teorías y demás, se da a través de la práctica. Es un aspecto, creo que yo, muy importante ahí para desarrollarlo en el hogar y si ejercemos la docencia en ambientes de universidad. Jorge, hay una pregunta. El colega Jorge Luis de Velasco pregunta, ¿el decreto legislativo 1385 que sanciona la corrupción en el ámbito privado aplicaría a los casos de corrupción en entidades del Estado, como fueron los casos del Club de la Construcción? Por supuesto que sí. Y hay que llamarlo con sus nombres, ¿no? Porque si hablamos nosotros de empresas que llevan a cabo la consumación de delitos, por ejemplo, el delito de colusión necesita, para que el tipo se concrete, pues de un privado. No puede haber colusión si no tenemos de un lado al agente público, que tiene la responsabilidad de salvaguardar los recursos del Estado, y del otro lado tenemos al agente privado, pues que se va a concertar con el agente público para defraudar al Estado, ¿no? Colusión. Entonces, sobre el tema, pues había mucho debate hace tiempo, antes de emitir pues, la norma, en el sentido de que las empresas ya pues tienen una responsabilidad, ¿no? Y no ir solamente, eso todavía sigue en debate, pero no ir solamente pues al tema de la persona jurídica, sino también a los que están detrás de la persona jurídica. Estamos viendo claramente una serie de casos de presunta corrupción, pues que está involucrando a un sinfín de entidades privadas. Entonces, aquí no vamos a hablar pues de coautores, hablamos pues de autores como tal de un delito, ¿no? Y si vamos nosotros al tema, por ejemplo, creo que por ahí teníamos también la consulta sobre la máxima autoridad en una entidad pública, es pues un alcalde, un gobernador, un director regional, un ministro. Y dentro de la imputación que se pueda realizar podemos hablar de, de coautoría y demás. Pues no, hablamos de autoría inmediata, pues, ¿no? O sea, son aspectos que ya en el ámbito de un peritaje contable como tal, sabemos muy bien que los colegas ya, si bien es cierto, no identifican responsabilidad, no tipifican el tipo penal que se habría pues por ahí consumado, pero sabemos que se valora, ¿no? Eh, Colega César, hay otra pregunta. El colega Manuel Jiménez Rojas pregunta, señor Justo, ¿cree usted que para contrarrestar la corrupción en el sector público se debería eliminar los famosos cargos de confianza y que todos los funcionarios y servidores públicos deben ingresar por concurso público y de méritos? Desde mi punto de vista, muy personal, yo considero que sí, ¿no? Yo considero que los cargos deben someterse a concurso público. Obviamente, aquí ya hay un tema laboral en el sentido de que si alguien ingresa por concurso público y yo como autoridad electa me doy cuenta pues que
lamentablemente, todo este aspecto curricular e inclusive la entrevista, pues no se demuestra en la cancha, como decimos, porque la gestión pública de por sí es burocrática, por todo el tema normativo que hay que cumplir. Requiere gente que agilice ello, ¿verdad? Que agilice ello. Entonces, no requerimos gente que sea más burocrática. Entonces, ahí el tema, repito, ya va a lo laboral. O sea, ¿en qué medida yo puedo, pues, decirle hasta aquí nomás a ese agente público que ingresó, pues, por un concurso público, ¿no? Aspectos que creo que yo, como bien por ahí lo preguntan, habría que regular, que pulir, que poner sobre la mesa. Pero desde mi punto de vista, o sea, no hay mejor aval que tener a un funcionario público que ingrese por un concurso público. Muy bien, estimado colega, creo que nos ha ganado el tiempo y quisiera agradecer a los participantes y a usted, amigo y colega César, por haber transmitido conocimiento, dada su vasta experiencia en la gestión y control gubernamental. Y lo invito para que brinde sus últimas palabras de reflexión. Desde el ejercicio de la profesión contable, en la función pública podemos hacer mucho. Parece un cliché, parece un sueño, pero depende de cada uno de nosotros hacer que esto sea una realidad. Gracias.